Bueno, buenas noches. La conferencia de hoy nos va a servir para promocionar dos espacios que lanzamos en Psicoanálisis Aún. A partir de este viernes, todos los viernes a las 20, intercalado, primer y tercer viernes vamos a tener un espacio que se llama eh, Psicoanálisis y Feminismos, última llamada. Este va a ser un espacio teórico donde vamos a poner a conversar al psicoanálisis con la teoría de género. Y el segundo y cuarto viernes vamos a tener un conversatorio que se va a llamar Género y Psicoanálisis da para hablar, en donde vamos a básicamente conversar con teóricos e interesados en teoría de género. Eh, Así que los invitamos. Espero que esta conferencia sea el puntapié para empezar estos espacios. Bien, la llamamos hoy El feminismo no es un reclamo histérico, pensando en cierta equiparación histórica que se hacía entre el discurso histérico y el feminismo. En el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, probablemente el seminario más importante de Lacan para pensar esta época, y actualmente el menos leído en el movimiento psicoanalítico, Lacan postula que la introducción del discurso histérico en la historia configura un nuevo modo de lazo social. Esta introducción es a partir de la escucha que Freud hace de los sujetos histéricos del siglo XIX, que denunciaban el malestar en la civilización a través de sus síntomas. Eh, Habrían inventado un lazo social novedoso que apunta a interrogar al amo, interrogar al saber existente, interrogar al saber hegemónico, para revelar la verdad de este amo, que es su impotencia. Su impotencia para nombrar todo, para saber todo, para decir todo. Hay una verdad que porta el lazo social histérico y es que el amo está castrado. De esto se trata el lazo social que funda el sujeto histérico con su síntoma. Es decir, que no todo puede ser nombrado. Ya van a entender por qué hago esta referencia a lo nombrable y lo no nombrable. Para Lacan el discurso histérico se sostiene en una pregunta por la relación sexual, por la relación entre los cuerpos. Pero la verdad es que lo real de la sexualidad, tal como lo entendemos en psicoanálisis, es imposible de describir. Se puede acumular saber alrededor de esto, pero es siempre alrededor de esto. Eh, Este lazo social histérico, Lacan lo matematiza en una fórmula que no voy a mencionar hoy, pero vamos a decir que fundamentalmente se trata de un discurso cuyo agente es un sujeto dividido, un sujeto en falta, sujeto deseante, que se dirige a un amo para que éste produzca saber, pone al amo a trabajar para que se interese por saber. Pero ese saber no es suficiente como para que el sujeto histérico asuma hacerse causa o asumirse como la causa de este trabajo que buscó suscitar. Es decir, el saber al final termina siendo un resto, un desecho, es insuficiente para apresar al sujeto. Por esto, Lacan sitúa una fertilidad inherente al discurso histérico, invita a la producción de saber, invita al trabajo, a la investigación, pero este trabajo, esta investigación nunca es suficiente porque el amo está castrado. Las histéricas de los estudios sobre la histeria habrían erigido a Freud en calidad de amo para que Freud produzca un saber sobre ellas, saber que sin embargo no era suficiente para curarlas. Al poner a hablar al amo de la sexualidad, el sujeto histérico denuncia todo lo abyecto a la hegemonía del discurso, todo lo abyecto al amo. Para Lacan, si de algo nos sirve Dora, es para mostrar una verdad, y es que el padre es impotente.
el padre está castrado. Dora nos muestra bien un padre que es un excombatiente y con esto barra la posibilidad de que este padre recubra todo saber sobre la sexualidad. Lacan considera que Freud, si bien dio dignidad a este modo de lazo social histérico, cometió un error. Y el error fue sustituir esa verdad que el discurso histérico le había revelado, es decir, que el padre ha caído, ubicando en ese lugar del padre caído al mito del Edipo. El mito del Edipo es el delirio patriarcal que funda a la neurosis y que es la apuesta por reinventar un padre allí donde Dios ha muerto, digamos. Efectivamente, en el seminario 17, además de formalizar los distintos modos de lazo social, Lacan hace toda una lectura que podríamos llamar hoy de deconstrucción del padre. Lacan considera que el complejo de Edipo es un sueño de Freud, un sueño a ser interpretado, un delirio neurótico. Y con esta deconstrucción del padre, lo que Lacan intenta es emancipar al discurso psicoanalítico del patriarcado, podríamos decir hoy. Efectivamente, él formula el psicoanálisis como un reverso del discurso del amo, reverso que es interrogado en su verdad última, dando dignidad a las preguntas histéricas, dando dignidad a esta denuncia sobre la opresión que cierne a todo el campo de la sexualidad. El lazo social histérico invita a la producción de saber. Siempre desde un lugar en donde el sujeto nunca es apresado por los significantes. Teniendo esto en cuenta, nos resulta muy llamativa la postura combativa y conservadora que tienen ciertos sectores del movimiento psicoanalítico frente a los feminismos y la perspectiva de género. Efectivamente, estos movimientos siguen denunciando el malestar en la civilización, siguen denunciando lo abyecto a la hegemonía, la violencia que encubre el ideal del amor romántico, la invisibilización de las identidades y de los goces, la patologización a la que tiende el discurso del amo sobre lo contemporáneo. Lejos de Freud, que se ocupaba de todo esto abyecto, el movimiento psicoanalítico en esta época no se está proponiendo ya como un reverso del amo, sino como una encarnación del mismo. Hay una nostalgia por el nombre del padre que supuestamente otrora operaba. Hay una defensa por la familia tradicional. Ha retornado también a cierto oscurantismo sobre la cuestión de la sexualidad y que se manifiesta fundamentalmente en el caso de la patologización de lo trans. Como si volviéramos a una realidad prefreudiana en donde la anatomía es destino. Pero no es solamente un problema de la institución psicoanalítica o de ciertos sectores del movimiento. También ciertas formas de activismo y militancia se han dado en reproducir esta misma lógica. Es decir, estarían prescindiendo del valor subversivo del discurso histérico. ¿Por qué? El lazo social histérico es fértil para la construcción de saber, como dije hace un momento, para los dos participantes del lazo, para el amo y para el sujeto. Pero ciertas formas de militancia ya no apuntan a un amo castrado, sino que pretenden un amo más consistente, uno que nunca se equivoque con las palabras, que se sienta feliz por las retaliaciones, que se sienta feliz de ser expropiado de su obra, por ejemplo. Uno que reconozca siempre y en todo momento todas las formas posibles de la diversidad. Hay una aspiración a la totalidad
que, de acuerdo con la lectura que vamos a proponer esta noche, se asemeja más a los mandamientos imposibles de la neurosis obsesiva. Este empuje a nombrar todo, a visibilizar todo, se asemeja más a los mandamientos imposibles de la neurosis obsesiva que a la impotencia del padre del lazo social histérico. Para ciertas formas de activismo y de militancia, el amo ya no está castrado, sino que goza de demandar. Los sujetos entonces se ven compelidos a sostener una negativa a esta supuesta demanda. Ya no se trata entonces de interrogar la supuesta demanda o el supuesto agente de esta demanda, sino de no responder a ella. Se pretende entonces que la totalidad de la población se apareje a estos nuevos rumbos, con una consecuencia paradójica, y es que de vuelta la sexualidad vuelve a caer en un lugar abyecto, parecido al de la moral victoriana, por una cuestión relativa a imperativos que podemos asemejar a la lógica del superyo. Le doy la palabra a Alan. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, siguiendo esta línea de lo que planteaba Megdi, entendiendo que ciertas vertientes o ramas de la militancia y el activismo no encontramos esa fertilidad del discurso histérico para hacer girar la historia, para introducir un movimiento, hacer la función del síntoma en ese sentido, sino más bien que a veces encontramos una forma que se asemeja a la del sujeto obsesivo. Bueno, mi idea ahora es tomar algunas coordenadas de la neurosis obsesiva, sobre todo en cuanto que es el sujeto obsesivo el que hace existir al amo y le da su consistencia. Y de alguna manera, a partir de esto, preguntarnos cómo se funda la asimetría en un vínculo, cómo se funda la disimetría en un lazo, ¿no? ¿Qué hace que se instituyan esos dos lugares distintos con una reversión lacaniana de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel? Bien, a priori nosotros podemos ubicar en la neurosis obsesiva, esto es muy clásico, que la estructura de su deseo es un deseo imposible. El sujeto obsesivo, a partir de su fantasma, establece una relación con su deseo que siempre mantiene el objeto a distancia, de manera tal que, escuchamos, es, bueno, cuando estén las condiciones dadas para, ahí voy a poder, o cuando finalmente logre hacer lo que tengo que resolver para llegar a, bueno, entonces ahí voy a acceder a. En fin, esto lo único que hace es eternizar, ¿no?, ese deseo de manera tal que nunca se satisfaga, y dejando al sujeto obsesivo en una relación con la temporalidad muy particular, porque es un sujeto que vive como fuera del tiempo, ¿no? Si pensamos el discurso histérico en términos de la historia y del movimiento y del tiempo, en la obsesión más bien ubicamos un sujeto como fuera de la temporalidad. Bien, a partir de esto podemos ubicar la destructividad propia de la neurosis obsesiva, que ejerce esta destructividad sobre el otro, degradando su deseo al estatuto de una demanda. Esto es lo que anticipaba Megri. De esta manera, lo que se anula es la dimensión de la enunciación, y se convierte toda enunciación en un enunciado cerrado, del cual el obsesivo hace un imperativo. Instituye entonces un otro como sujeto, es decir, el lugar del otro, la función del otro, el sujeto obsesivo lo convierte en un sujeto, funda una especie de intersubjetividad con el otro. Pero además un otro sujeto que sabe lo que quiere, o que sabría lo que quiere, y básicamente un amo insaciable cuya demanda el obsesivo, tanto si la responde como si no la responde, es exactamente lo mismo, en última instancia nunca va a poder colmar. Entonces el trabajo incansable del sujeto obsesivo es hacer consistir a ese otro como un sujeto que sí sabe lo que quiere, que sí sabe de qué goza y que se lo demanda constantemente. Y la posición del obsesivo, tanto desde su respuesta oblativa, tratando de colmar todas esas presuntas demandas del otro, como la posición de rechazo a responder a todas esas demandas,
En definitiva, solo hacen consistir un otro que sí sabe. Un otro que sí sabe lo que quiere, que sí sabe de qué goza. Se eterniza entonces el sujeto obsesivo en un trabajo servil al infinito para extraer, o por lo menos esa es la esperanza del obsesivo, al final de este proceso, la cifra de un goce que sí sería el adecuado, ¿no? Pero lo que en realidad está ejecutando con todo esto es degradar los signos del deseo del otro, volviendo imposible toda tentativa de satisfacción. Bien, el deseo imposible entonces, pese a esto, tiene como todavía otra vuelta de tuerca que podemos pensar, porque subyace al deseo imposible una posición de goce, y qué es lo que nos va a interesar en esta situación. Entonces vamos a tratar de ubicar ese estatuto de goce en la neurosis obsesiva, ¿no? Un goce que está envuelto por esta formulación fantasmática del deseo imposible. Bien, partimos entonces de la premisa de Lacan de la inexistencia del otro. Lacan, en todo caso, como escritura lo podemos pensar al otro como el conjunto vacío, conjunto que está en todos los conjuntos. Toda la cuestión entonces que nos importa es la relación del saber con el goce, y es toda la cuestión que le interesa al sujeto obsesivo. Sabemos que en esta época justamente la relación del saber con el goce es distinta a lo que podríamos pensar, por ejemplo, en el epicureísmo. Lacan trabaja esto en el seminario 16, en las últimas clases, el último apartado, que se llama del goce, y dice, los epicúreos, por ejemplo, les era posible cierta retirada con respecto al goce. O sea, en el hedonismo hay una ideología del placer, hay una lógica de cierta medida o cierto equilibrio que permite que uno pueda tomar eventualmente cierta distancia. Bueno, con el capitalismo sabemos que esto no es así. Dice Lacan, estamos en una relación pura, entre comillas, con el goce, ¿no? Sin ese intervalo, sin esa mediación posible, y es justamente toda la temática que venimos trabajando a propósito de esta clínica, digamos, de hoy, ¿no? Bien, en la neurosis entonces la elección va a ser entre un punto de imposibilidad o un punto al infinito, que es básicamente lo que podemos llamar la inexistencia de la relación o proporción sexual, y por otro lado, dice Lacan, la proyección de la imposibilidad en términos de insuficiencia, ¿no? La insuficiencia es la versión neurótica del imposible estructural. La insuficiencia es el envoltorio neurótico del imposible. ¿Se escucha bien? Ok. Bien, el obsesivo entonces justamente es el sujeto que rechaza tomarse por amo. Es el que no consiente de ninguna manera a ubicarse en la posición del amo. Ningún goce es pensable por el sujeto obsesivo más que como un tratado con el otro. O sea, el sujeto obsesivo tiene que negociar con el otro cualquier idea posible de satisfacción. El goce, dice Lacan, solo se autoriza por él a partir de un pago siempre renovado con el otro, como una especie de tonel de las Danaides que nunca se termina de llenar, ¿no? Obviamente esto genera las modalidades de la deuda y el ceremonial obsesivo como una manera siempre de postergar el acceso a ese goce, pero sobre todo de tener que negociarlo con el otro, de pedir permiso, ¿no? El sujeto obsesivo vive negociando con el otro, pidiendo permiso, viendo cómo puede autorizarse a acceder a algún tipo de satisfacción. Ahora bien, va a decir Lacan, sí, se puede lograr cierto equilibrio subjetivo siempre que se pague el justo tributo al edificio de un saber. Saber que recubre el punto de aporía, de atolladero, de infinito, pero que también hace de límite. ¿En qué sentido? Que el obsesivo sostiene con todo esto la idea de que hay un saber sobre el goce en el otro, de que hay un saber absoluto en términos hegelianos, y que de alguna manera el acceso a ese saber siempre está postergado y pospuesto y dejado a cargo del otro, pero que eso también le hace de alguna manera de límite, le funciona como un ordenador. Sabemos que hay todo un sector que depende del trabajo del obsesivo, básicamente el sector del pensamiento. La historia del pensamiento y de la filosofía se ha construido en gran parte gracias
al trabajo del obsesivo para seguir dándole consistencia al edificio del saber. Hay una cita de Heine que dice que el filósofo es como el gran tapa-agujeros del edificio universal, ¿no? Y básicamente eso es lo que hace el trabajo del obsesivo, es tapar los agujeros del saber universal haciéndolo consistir a toda costa, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, evidentemente esclavizándose a ese otro que supuestamente sabe. Ahora, dice Lacan, el otro bien podría no estar, y en su lugar tendríamos el conjunto vacío, es decir, un uno y un conjunto vacío, en su estructura mínima. ¿De dónde surge entonces la disimetría? Se pregunta. ¿De dónde surge el objeto A, el plus de Husserl? Si vamos a la lógica del significante, no voy a entrar mucho en la parte más técnica y lógica de este seminario, es un poco denso, pero como llevado a su mínima expresión, ¿qué funda la disimetría entre un uno y otro uno? ¿Qué hace que un uno se instituya como amo de otro uno que estaría en posición de servidumbre? Bueno, evidentemente esto nos lleva a la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, el apartado de la fenomenología del espíritu, etc. Me imagino que la mayoría están familiarizados con la historieta hegeliana, pero básicamente es la idea de que se encuentran conciencias, digamos, en una lucha a muerte por reconocimiento, por puro prestigio, y donde en esa lucha de los iguales, uno, por miedo a morir, se somete al otro, ¿no? Es decir, que uno, para evitar la muerte, elige el lugar del esclavo, instituyendo al otro como el amo. Obviamente esta es la lectura de Hegel, Lacan la va a criticar en distintos seminarios. La idea es que el amo, para instituirse como autoconciencia, necesitaría de otro amo, que lo reconozca como tal, y no lo tiene. Solo tiene un esclavo, que está en una posición disimétrica. Con lo cual, dice Lacan, el pase de manos de Hegel es que el esclavo, a través de su trabajo, eventualmente sí llega a la autoconciencia, y esta idea hegeliana del saber absoluto y el fin de la historia, y todo sería, ¿no? El sistema cerraría de una manera perfecta. Bueno, Lacan en el seminario 16 va a decir que esto no es para nada así, y su lectura va a ser bien distinta, para empezar diciendo que no hay tal lucha a muerte. Es mentira, no es una lucha a muerte. Eso es un engaño de Hegel. ¿En qué sentido no hay lucha a muerte? Para empezar, porque el esclavo no está muerto. O sea que la muerte nunca se introdujo en la ecuación. La agrega Hegel como un supuesto. Pero si hubiese verdadera lucha a muerte, el esclavo estaría muerto. Nunca hubo lucha a muerte. Solo se piensa en la idea de la muerte y ya esa idea instituye la relación entre los dos. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia entonces con los animales, ¿no? En esta lógica? Dice, la diferencia es que el hombre habla y se cree dos. El hombre se cree duplicado por el hecho de hablar. Se cree amo de sí mismo, está desdoblado. Lo que va a decir Lacan en definitiva es que el esclavo es el ideal del amo. Es que el amo es el que está esclavizado. Y esta es toda la artimaña y toda la vuelta de tuerca de la obsesión. El esclavo es el ideal del amo en el sentido en que le aporta al amo lo que el amo necesita, es decir, su uno en más, eso que el amo necesita para fundarse como tal. Pero ni el amo ni el esclavo son autoconscientes. Básicamente, si alguno muere, no se logra ningún tipo de autoconciencia. El amo depende del reconocimiento del esclavo y además del producto de su trabajo. El amo entonces termina esclavizado. Esta es la estrategia del sujeto obsesivo. El sujeto obsesivo instituye un amo que lo esclavice para reconocerlo como garante de la demanda que hace existir. De esta manera, el sujeto obsesivo escamotea el problema de su deseo. Crea un amo y esclaviza a ese amo a encarnar la demanda que él le supone. Demanda de la cual se quejará o responderá oblativamente o no responderá y lo atormentará, pero en definitiva lo único que hace es darle consistencia a ese presunto amo, convertirlo en esta especie de tirano que le demanda cosas que quiere o no quiere satisfacer o responder, pero en definitiva el que está esclavizado es el amo. Esclavizado a encarnar ese lugar fijo de ser el garante de un saber, el garante de una demanda, el garante de un lugar donde se sabe de qué se goza, donde se sabe lo que se quiere. No sé si ya se empieza a resonar un poco la idea de lo que estamos pensando, este sesgo, cierta vertiente del activismo,
en cuanto a que no se trata de denunciar ahí la castración del amo, su inconsistencia y producir un giro, ¿no? Sintomatizar de alguna manera el orden establecido, sino que más bien, desde esta perspectiva, se trata de encarnar el S2 del amo, darle consistencia, hacerlo existir, y hacerlo existir como un sujeto que demanda cosas imposibles de satisfacer, como un tirano. Por eso dice Lacan, el amo es el verdadero cornudo de la historia, ¿no? El amo es el que está esclavizado, el amo es el que no puede hacer otra cosa. En el uno contra uno, en realidad el amo juega solo, va a decir Lacan. Sí, es cierto, el amo dispone entonces del cuerpo del esclavo para su explotación. De alguna manera, ese es el núcleo de la cultura, pero si nos preguntamos cómo surge o cómo se funda la disimetría, cómo se funda el uno y el dos, pensamos en esta lógica. Pensamos en la necesidad de este sujeto de instituir un otro, de instituir un otro que le demande cosas. Y si pensamos en la estructura de los discursos, como plantea Megri, vamos a ubicar esto más bien en el discurso del amo, pero en la función del S2. La función del S2 que además es la que produce el objeto de goce. El obsesivo entonces no quiere hacerse pasar por el amo, sino que solamente lo toma como ejemplo, dice Lacan, por su manera de escapar a la muerte. El obsesivo pícaro toma el lugar del objeto A, se mantiene a flote, dice Lacan, en el beneficio de la lucha. Pase lo que pase, el plus de gozar va a estar siempre ahí. Este objeto, entonces, es precisamente la proporción del cuerpo explotado por el amo, así es como el obsesivo busca su lugar en el otro. Pero ¿cuál es el fin verdadero del obsesivo, ¿no? Si nos quedamos con la versión clásica, canónica, es evitar la muerte. Dice, no es tanto evitar la muerte, que siempre está más allá del juego, ¿no? Porque ninguno muere en definitiva. Se trata del goce, que también es inaccesible en esta dialéctica. El obsesivo pretende escapar del goce, pero el goce está en el centro de su posición. La posición del sujeto obsesivo, y en este sentido pensamos cierta vertiente de la militancia, es una posición de goce que Lacan nombra como el goce del esclavo. Pretendiendo poner el goce a distancia, en definitiva, el sujeto obsesivo se afirma en una posición de goce en la cual está sujeto a un otro tiránico, consistente, que sabe lo que quiere y que se lo demanda. Es precisamente respecto a este otro que el sujeto obsesivo ejerce toda su destructividad. ¿Pero de qué manera ejerce? Casi de manera lingüística, borrando la dimensión de la enunciación, la dimensión que introduce justamente el deseo, el equívoco, el querer decir, y constituyendo de esa enunciación un enunciado sin reverso y sin equivocidad, como decía Megri, muy al modo de los imperativos del superyo. En definitiva, es hacer existir un otro, superyoico, consistente, insensato, cuyos mandatos se vuelven una ley de hierro, incuestionable y sobre todo sin la posibilidad de equivocar. El amo entonces funciona como un uno, un significante, ¿no? Es un S1 solo, es un puro imperativo. Solo subsiste por representarse ante el segundo uno que está en el lugar del otro, que representa al esclavo. Para que ese imperativo exista y se predique, se necesita la función del S2. Esa es la función que se encarga del obsesivo de encarnar. Le hace el S2 al 1. Entre uno y otro, a priori, no hay nada en común, ¿no? Salvo que el amo supuestamente pone en juego su propia vida. Ese es el acto de presunto dominio, el riesgo de vida. El garante entonces del riesgo de vida del amo es precisamente el esclavo, pero lo es en tanto significante, frente al cual se sostiene el amo como sujeto. El obsesivo es el S2 y el amo encuentra sostén en el cuerpo del esclavo, dice que es obediente como un cadáver. La posición de muerto del sujeto obsesivo hace referencia a esta obediencia a un amo consistente e insensato que es un S1 solo. Pero en realidad lo que dice Lacan es que solo el esclavo es real, no el amo. Ya termino.
¿Por qué en este sentido? Porque si el esclavo muere, no queda nada. Ahora, ¿qué pasa si muere el amo? Nada, el esclavo sigue siendo esclavo, y esto lo verificamos a lo largo de la historia. Si el amo muere, todos saben que el esclavo va a ser siempre esclavo. Por eso en el obsesivo esta relación apunta a la dimensión del saber absoluto. Pero en definitiva la cuestión es la siguiente: el único real acá en juego es el esclavo. Es el sujeto obsesivo en esta posición de esclavo el que hace existir al otro, el que le da consistencia y el que de alguna manera instituye su demanda. Pero no es esta idea de que si muere el amo, el esclavo se emancipa, porque es el esclavo el que trabaja para hacerlo existir. Y esta es la posición bastante más refractaria que la posición histérica en cuanto a su fertilidad discursiva, que genera cierta coordenada hoy en la época de un amo mucho más consistente, un amo sin reverso, un amo que parece más cruel, cuyas demandas no pueden equivocarse, que se toman en su pura literalidad como enunciados, y respecto a la cual los sujetos quedan en una posición de servidumbre esclavizada a trabajar para él. Pero lo que me parece interesante, lo que ubica Lacan, es que es el propio sujeto el que hace existir al amo, es el propio sujeto el que lo instituye con su goce del esclavo. Pero porque hay una posición de goce ahí. Y me parece que si hay algo fértil en la escucha analítica respecto a esta dimensión es escuchar más allá de esta artimaña, de esta queja, de las demandas a las que el otro nos somete,